Me habéis cogido chascando patata. ¿Qué es chascar? Pues cortar como estáis viendo, romperla para que quede el poro abierto y luego desprenda mucha fécula, que sirve para espesar la salsa de este platazo de suquet. Bueno, de toda la perola que vamos a hacer. Suquet de rape con gambas. Ahí va eso. Es un plato mediterráneo de la costa catalana, valenciana y balear. Y es un plato humilde, de origen marinero. Es una receta de aprovechamiento. Hacían este guiso con el pescado menos presentable. Hoy ya no es así. Se hacen suquets extraordinarios. Posiblemente el que es más popular es el hecho con rape y con gambas. Tenéis los ingredientes y cantidades escritas al final del vídeo. Comenzamos aromatizando con una cayena y unos dientes de ajo el aceite en una cazuela. Y lo primero que vamos a hacer es marcar las gambas. El fuego ha de estar fuerte y les damos unas vueltas. Fijaros que he quitado la cáscara de las colas de las gambas. En la mesa os lo agradecerán. Una vez marcadas y algo crudas, las reservamos en un plato aparte. A continuación, marcamos el rape. La cazuela ha de estar muy caliente y fijaros que hay poquito aceite, no demasiado. El rape tiene un grosor de unos 3-4 centímetros la rodaja. Estas rodajas que son grandes, para una persona están bien. Si son más pequeñas, pues 2 rodajas. Un toque de sal y también de pimienta. Unas vueltas y solo marcar. Es muy importante. Hay que sellar la carne del rape. ¿Veis el aspecto que tiene de tostado por la superficie? Eso es lo que hay que conseguir. Os saldrá si el fuego está muy fuerte. Y cuando ya tenemos el rape marcado, el interior de la carne estará crudo, lo reservamos en un plato aparte. Como hemos marcado el pescado con poco aceite, ahora le agregamos un poco más. Y vamos a comenzar a hacer la salsa del suquet. Sofreímos media cebolla picada para 4 personas. ¿Sabéis lo que significa suquet? Suquillo. Viene a ser como caldito. Hay que sofreír a medio fuego hasta que nos quede la cebolla transparente, marroncito. Y luego le añadimos salsa de tomate. Sí, directamente. Nada de hacer el tomate, el pimentón y todo el sofrito ahí. Nada. Directamente una salsa de tomate. En la descripción del vídeo encontraréis enlace a salmorretas y salsas. Tenéis una salsa de tomate que lleva pimentón estupenda. Y también podéis comprar una salsa de tomate y añadir una cucharadita de pimentón. Le damos unas vueltas y echamos un puñadito de ajo perejil. Y seguimos mezclando. Hay que aprovechar el tiempo en la cocina. Lo digo por la salsa de tomate. Con la cantidad de productos que tenemos a mano, hoy es mucho más fácil. Y tenemos el sofrito hecho y muy bueno. Echamos las patatas chascadas al sofrito y las damos unas vueltas. Y vamos a comenzar a hervirlas, pero que vayan tomando sabor. Yo le estoy echando cava, pero un vino blanco, seco o dulce, el que más os guste, le va fenomenal también. Y lo dejamos reducir unos 5 minutos, media temperatura. Después de reducir el vaso de vino, mojamos con caldo de pescado. Para 4 personas, 1 litro. Si luego hace falta más, le añadiremos. Tenéis cómo hacer caldo de pescado en la descripción del vídeo. Si no, lo podéis comprar hecho. Una hoja de laurel para aromatizar y probando de sal, le añadimos si le hace falta. Y ahora ya se está haciendo el suquet, el caldito. La patata va soltando su almidón, la fécula, y va espesando la salsa. Hay que ir moviendo de vez en cuando. Y esto dura una media hora a media temperatura. Hacia el final yo le echo unos guisantes que ya están previamente hervidos. El guisante, que no es lo normal introducirlo en la receta, le da un punto de color, de alegría. Y le queda muy bien. Pero al que no le gusten, no le echa. Ha llegado el momento de la verdad. Incorporar el rape al caldito, al suquet. Mirad qué pintas.
¿Veis? El caldo ya ha espesado, se ha hecho el suquet, el suquito. Y el pescado, el rape, que lo teníamos únicamente marcado, ahora acabará de hacerse. Cuando lo tenemos presentado, le añadimos las gambas. Ya lo veis, hacer un suquet es fácil. Importante es que el rape esté en su punto, que las gambas estén en su punto. Y evidentemente el rape fresco. Si es congelado, el sabor se empobrece. Con las gambas, si están congeladas no pasa nada. Buscar unas que estén bien, que sean buenas. Ahora ya presentamos, buscando el buen aspecto en la cazuela. Y en el fuego, hasta finalizar, lo tenemos unos 7 minutos. Y ahora un punto importantísimo. ¿Qué es esto? Esto es una picada catalana, que también le llaman por ahí majado. La original se hace con almendras y sirve, además que para dar el sabor, para espesar las salsas, los caldos. Y en el suquet original se incluye la picada catalana. Se le añade un poquito de caldo para que quede licuada e integrarla al suquet. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace a picada catalana en salsas y salmorretas. Ahora os dejo muy breve estas imágenes para que tengáis una idea de qué es una picada catalana. Almendras, perejil, dientes de ajo y pan tostado. Triturado y luego licuado con un poco de caldo para integrarlo al suquet. La receta completa en la descripción de este vídeo. Es fácil. Entendido lo que es la picada catalana, vamos agregando al suquet, al caldo por encima y repartiéndola en todo el conjunto. El fuego a media temperatura y vamos volteando las rodajas de rape para que se hagan por ambas caras. Al voltearlas, la picada catalana se va mezclando. ¿Y qué es la función de la picada catalana? Pues que espese el caldo, pero además consiguiendo sabor, porque actualmente pues echando maicena pues se espesa, pero sin sabor. Y en un suquet lo que está bien es lo bueno que es, el saborcito que tiene, las almendras, el sofrito, el vino, la patata que ha absorbido el caldo, el pescado y el marisco. Cualquier pregunta que tengáis me la escribís en los comentarios y yo os respondo.